Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Historia y Canciones. Seguimos con el tema de la mitología, pero ya hemos llegado tal cual a lo más conocido de esta mitología, con los dioses olímpicos. Es un gusto tenerlos aquí y yo soy Larisa García. Le paso los micrófonos a Marcelo Velázquez y a invitados para que puedan continuar con este tema tan interesante. Gracias, Larisa. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Soy Marcelo Velázquez. En la música, hoy nos decantamos por hacer una selección musical con música tomada del canal de YouTube llamado Destripando la Historia, que realizan dos españoles muy creativos, que entre sus muchos videos han creado estas 5 canciones que escucharemos el día de hoy. Claro que en su canal son con animación. Las canciones tienen un estilo de series animadas de allá por los años 80, pero son muy fáciles de escuchar, pegajosas y sobre todo cuentan la historia de los personajes. Así que con estas dos premisas, ¿qué les parece si entramos en materia? Y nos habíamos quedado en que el mundo en el que vivimos ya está totalmente creado. Tenemos a los dioses y a los hombres listos para comenzar sus historias. Y bien, decidimos contar esta mitología mediante las historias de sus personajes. Así que hoy dedicaremos este capítulo a 5 deidades: Zeus y Hades, Poseidón, Demeter y Hestia. Así que vámonos, como ya es costumbre, a escuchar la primera pausa musical y regresamos para comenzar. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. Estamos a punto de comenzar la historia de hoy, pero antes les recuerdo que tenemos para ustedes nuestras redes sociales, donde recibimos con mucha alegría todos sus mensajes. Pueden escribirnos a Fondo Radio o también a Larisa García Bojorquez o Marcelo Velázquez Oficial. Estamos al pendiente de su comunicación y los invito a que me digan de los personajes que hemos conocido hasta hoy. ¿Cuál les ha parecido el más interesante? Escríbanos. Recuerden, nos encuentran en Facebook. Ahora pasemos los micrófonos a la mesa para dar inicio al tema de hoy. Pues vamos comenzando, tenemos mesa llena. Les doy la bienvenida a Verónica Hernández, Osvaldo Emiliana, Carlos Velázquez. Y bueno, ¿cómo les pareció el programa que hicimos la semana pasada? Muy padre. Tenemos nuestras dudas acerca de su fuente, acerca de que las mujeres son el máximo castigo para la humanidad, pero ya lo iremos viendo. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de ahora. Nos vamos a enfocar en los 6 dioses que
tienen el panteón griego original, que son Zeus y Hades, que son Poseidón, Hestia, Hera y Demeter. Demeter. ¿Qué entendemos por panteón? Hoy en día quizá a lo mejor esté aplicado a otro concepto. ¿Qué entendemos por panteón? Un panteón está formado de dos raíces, que es pan, que es todo, y teo o teus, que es Dios, entonces todos los dioses. Un panteón es todos los dioses que había en una mitología o en una religión o en algo. O sea, el panteón, si hablamos del panteón cristiano, pues son los de, ¿cómo se llama? Dios y todos sus santos y vírgenes. Ese es el panteón cristiano, porque habla de todo lo que tiene que ver con las figuras sagradas de una religión o de una cultura. El panteón griego, en este caso, los dioses olímpicos originales son Zeus y sus 5 hermanos. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar rapidito a ver a Zeus, porque Zeus están de metiche prácticamente en todas las historias de las que vamos a hablar. Ok. Les había platicado que Zeus se casa con Hera, pero antes de casarse con Hera se casa con la tía. La tía es Metis, que era una de las hermanas de Cronos, y con ella tiene a Atenea, que se acuerdan que cuando está casado con Metis le dicen que un oráculo le dice que uno de sus hijos le va a ganar, lo va a destronar, y entonces él, por miedo a que esto suceda, cuando la esposa se entera de que la esposa está embarazada, que es Metis, se la come. Pero los dioses pues no se pueden morir, entonces dentro de Zeus, Atenea se desarrolla, y cuando ya está a punto de nacer, le duele muchísimo la cabeza a Zeus, tiene unos dolores horribles, que le pide a Hefesto que si por favor le rompe la cabeza para que le quite el dolor de cabeza. Entonces con el hacha de Hefesto le abre la cabeza y sale Atenea ya grande, que Atenea es Minerva. Lo estoy repitiendo porque la vez pasada todo el tiempo les decía Minerva, pero es Atenea, nace ya mayor y con armadura. Atenea es la diosa, fíjense nada más, es la diosa de la sabiduría, de la guerra, de la civilización, de la estrategia militar, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Oh, pues con razón le dolía la cabeza a Zeus. Lo importante en este caso son esas cosas que, a pesar de lo misóginos y de lo mal que tratan a la mujer en la mitología griega, dense cuenta que desde la cabeza de Zeus nace una mujer que es su hija, y a raíz de eso, como es su hija, la empieza a adorar, y por lo tanto ya no es mal, o sea, ya no lo teme, no tiene que matarla, no tiene nada que eso, porque se convierte primero en la pupila de sus ojos. Y luego de ella nacen todas estas virtudes. Cosas, todas esas virtudes. Virtudes sí, porque estamos hablando que es la estrategia. La estrategia militar, la guerra, la sabiduría, la civilización, las ciencias, la justicia y la habilidad. ¿Se acuerdan que Prometeo le roba a Atenea la sabiduría y a Hefesto el fuego para dárselo a los hombres porque no tenían nada con que enfrentar el mundo, ¿no? Exactamente. Eso es con lo que llega el hombre con un regalo de Prometeo. Ajá, con la habilidad y el fuego. Y el fuego. Esas dos cosas se las quitan a los dioses. Pero todo esto se concreta en que tiene que haber, la figura masculina, pero no se concibe sin la figura femenina. Se convierte en sabiduría, en guerra, en civilización, en estrategia militar, cuando están los dos, no antes. Antes no son los dos. Pero bueno, Zeus después se decide y se casa con Hera. Para casarse con Hera era, hagan de cuenta, no sé, Shakira o Thalía, así era una fresa insoportable y se convierte en una esposa insoportable, pero bueno, de soltera era insoportable, pero a Zeus le gustaba.
Entonces Hera se andaba siempre cuidando de que, ay, no, yo me voy a casar con un emperador, como la canción del abejorro de Cricri, que llegaba a Zeus y le decía, le llegaba y le decía que se quería casar con ella, pero ella le decía, ay, usted bigotón sin chiste, ¿usted qué cree que se me va a andar casando con usted si yo me voy a casar con un emperador y demás? Entonces Zeus se convierte en pajarito, en un pajarito que le canta al oído a Hera, Hera cae redonda con él. Para conquistarla. Para conquistarla. Seducirla. La seduce por medio de eso y se casa con ella. Y de Hera nacen Ares, que es el dios de la guerra, Hebe, la diosa de la eterna juventud, y Eilitia, que es la diosa de las parturientas. Fíjense bien el nacimiento. Hera es la diosa del matrimonio. Pero es una perra. Ay, ¿No era una diosa? Sí, pero es maldita. Y aparte, tiene, o sea, su belleza es su máximo atributo. O sea, ella era muy bella, entonces es la diosa de la eterna. Tiene a una hija que se llama Hebe, que es la diosa de la eterna juventud. E Ilitia, que es la diosa de las parturientas. Todo lo que tiene que ver con algo que está relacionado con el matrimonio. Exactamente. Entonces son los 3 hijos que tiene Zeus con Hera. Y de aquí vamos a dejar esto aquí porque nos vamos a seguir encontrando con Zeus porque hay muchísimos personajes que tienen que ver con Zeus y no le vamos a dar porque podríamos durarnos todo el día platicando de Zeus. Va. Luego nos pasamos al otro, aquí ya hablamos de Hera. Sí. Ya hablamos de Zeus. Y ahora nos vamos a ir con el otro hermano, que es Hades. Entonces, ¿se acuerdan que se habían dividido? Si se fijan, son 3 hombres y 3 mujeres, equilibrio perfecto. Pero nomás se divide en el mundo entre los 3 hombres. Entre Zeus, Hades y Poseidón. Entonces a Hades le toca el inframundo. En el inframundo, Hades se divide en 3 partes, porque acuérdense que no es que ellos los creen, esos reinos, ese mundo ya existe, simplemente él toma posesión para mantener el orden. Acuérdense que Zeus decide dividirse porque dice, si no me voy a tener que comer a mis hijos, y de esta manera, si yo no reino en todo, pues va a estar difícil como que me quieran hacer algo. Aún así hay un momento en que Hera atenta contra Zeus y se pone de acuerdo con los hermanos de Zeus y amarran a Zeus y lo quieren, pero Zeus les gana y luego cuelga a Hera y sí, o sea, qué familia. Aún así lo quieren quitar del trono. Pero bueno, Hades reina el inframundo. Bueno, pero tomando en cuenta cómo solucionaron sus dolores de cabeza, pues el hecho de es civilizado. Buen punto. Bueno, Hades reina en el inframundo y el inframundo está dividido en 3 partes. Los campos elíseos, los griegos tienen unas pequeñas, porque yo les había comentado que había las islas de los benditos. Sí. Que era donde se iban los que habían vivido una vida justa y digna, heroica, etc. Bueno, en esta parte de la mitología, las islas de los benditos quedan como aparte, ya no los toman en cuenta, porque el Hades se divide en 3 partes y una son los campos elíseos, que ahí es a donde van todos los que tienen una vida digna de ser recordada. No es para cualquiera. No es nada más que seas una buena persona, no. Tienes que hacer cosas trascendentes y te vas a los campos elíseos, en la guerra, en las artes, en todo eso, porque de Zeus nacen las musas, de Zeus nacen las horas que vienen a ser como las estaciones del año, muchas cosas. Entonces son importantes. Para los griegos no es nada más la guerra, no es un pueblo solamente guerrero, es un pueblo que admira muchas cosas de las acciones, de las actividades humanas. O sea, ya en este momento ya podemos decir que ya es integral. Ya es una cultura. Ya es totalmente espiritual, ya es mental, ya es artística. Ya es una cultura. Okay. Ya hay religión. Si ya hay religión, ya hay toda una mística, ya hay toda una mitología, ya la cultura ya está definida. Okay. Entonces, para ellos es importante las artes, para ellos es importante la sabiduría, las ciencias, el pensamiento. Sí. No eran un pueblo guerrero. Los vecinos, los espartanos, esos eran un pueblo guerrero. Esos desaparecieron por guerreros. O sea,
Como eran un pueblo enfocado a la guerra y a la destrucción, no crearon nada. No hay nada de la cultura espartana en ese aspecto. Se dedicaban a ser soldados y crecían para destruir. Entonces no hacían nada. Los griegos sí eran guerreros, pero también eran comerciantes y también eran artistas. Entonces tienen toda una cultura y es toda esta cultura. Entonces esos son los campos elíseos a donde van los héroes y las gentes dignas de ser recordadas para la posteridad, los que nunca iban a ser olvidados. Los campos asfódelos, que son el lugar a donde va toda la gente en general, prácticamente. Es un lugar triste, oscuro, donde vagas sin ningún sentido a ningún lugar, y es ahí a donde van los que no cometen los grandes crímenes, pero tampoco son las grandes personajes. Acuérdense que los griegos, y esto es bien importante, y de ahí viene mucho nuestra cultura competitiva, los griegos son una cultura de meritocracia. Lo vamos a ver porque los Juegos Olímpicos las Olimpiadas son una religión, no es nosotros ahora lo vemos como una deporte, no, era religión, era la manera de, por mérito propio, ganarte la eternidad. O sea, alguien que ganaba los Juegos Olímpicos era alguien que había ganado la eternidad porque iba a ser recordado por siempre. Entonces era y ofrendado a los dioses. Era una ofrenda a los dioses, hagan de cuenta, la Semana Santa, donde hay el jueves, hay el viernes, el sábado, todos esos días de los días santos están enfocados en la religión. Los Juegos Olímpicos eran, a los 4 años se hacían y eran al grado de que las guerras no se detenían si había Juegos Olímpicos. O sea, no había de que ahorita vamos a parar porque viene guerra y luego lo seguimos. Los Juegos Olímpicos eran sagrados. Y tenemos el Tártaro, que es la parte donde van todos los impíos, todos los que cometieron grandes crímenes. A sufrir la eternidad. Ahí era donde estaban los titanes, ahí era donde estaban los catónquiros y los cíclopes, que ya vimos que luego los rescataron, pero bueno, ese lugar es como el infierno total, es un lugar de sufrimiento, está circundado por ríos de fuego, es una temperatura horrible, la gente se está quemando todo el tiempo ahí y es la pena por Pero como no se pueden morir, están sufriendo pues eternamente. Pero ya están muertos. No se puede morir 2 veces. Y vaya, pero a lo que se refiere, Carlos, es que es un sufrimiento que no termina. Nunca termina. Esto es el Hades. Vamos a ver a Hades más adelante cuando veamos a Demeter, pero era que tuvieran claro cómo manejan el reino del Hades o el reino de Hades los griegos. Acuérdense que Hades es el dios de la muerte, como quien dice, y los cíclopes le hicieron a Hades un casco de invisibilidad, por eso no podemos ver cuando la muerte se acerca. Esa es la parte de Hades. Vamos a ir a una pausa y regresamos. En la religión griega, Zeus es una divinidad a la que se le denomina a veces con el título de padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo, es el dios del cielo y del trueno, por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro, la corona, el rayo, el águila, el toro y el roble. Zeus fue comúnmente representado por los artistas griegos en 2 poses, de pie avanzando con un rayo levantado en su mano derecha y también sentado majestuosamente. Hijo de Cronos y de Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones se aparece casado con Hera, que es su hermana y esposa, aunque en el oráculo de Odona, su esposa es Dione, con quien según la Ilíada fue el padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales fueron muchas deidades y héroes,
incluyendo a Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dionisio, Perseo, Heracles, Helena, Minos y las musas. Con Hera suele decirse que Zeus fue el padre de Ares, Hebe y Hefesto. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en Güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en Güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Ya que estamos en esto de poner a su servicio más formas de encontrarnos, les comparto que en Marcelo Velázquez Oficial y Larisa García Bojorques en Facebook tenemos para ustedes un formato de cápsulas, la serie de la historia del café, que pueden escuchar en segmentos cortos de unos 15 minutos cada uno aproximadamente. Y también las estamos subiendo a Instagram, así que dense una vuelta. Estaremos muy contentos de contestar a sus preguntas y tomar en cuenta sus comentarios. Por lo pronto, volvamos a nuestro tema de hoy. Estamos de regreso, este es el segundo segmento. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguno. ¿Ninguno? Bueno, vamos a ir a Poseidón. Poseidón y Zeus son más o menos casi igual de importantes. Hay que tomar en cuenta que después de la guerra de la gigantomaquia y de la titanomaquia, Zeus se posiciona como la parte más, el dios más importante de la mitología griega. Pero Poseidón era más importante antes que Zeus mismo, porque los griegos es un archipiélago de islas, o sea, hay miles de islas en Grecia. Toda su vida es marítima, en función del mar, y Poseidón es el dios del mar. Entonces existe una tradición de Poseidón anterior a Zeus, pero después de toda la gigantomaquia y de la titanomaquia, o sea, después de que se posiciona esta nueva mitología o estructura, Poseidón queda como segundo, pero dueño de los mares. El asunto es que Zeus y Poseidón más o menos se la viven de la misma manera. Son unos prostitutos por todos lados. O sea, esos se acuestan con Chana, con Juana y con su hermana. Los dos. Sí, porque pues si nos vamos a ver hasta ahorita, Zeus, nada más en los que hemos visto, ya se acostó con la tía y se casó con la hermana. Pero vamos a ver a Demeter, y Demeter tiene a hija a Perséfone y es hija de Zeus también. Entonces es otra hermana. Y Poseidón más o menos se la lleva, trata de violar a Demeter, también. Entonces, en ese aspecto no vamos a ver todas las encamadas que se dan ni Poseidón ni Zeus, porque son muchas, pero es una manera de entender, como que entiendan cuál es la personalidad de Poseidón. Pero hay un momento en que Poseidón, cuando fundan Atenas, Poseidón quiere ser el dios más importante de Atenas. Obviamente, si ya se dieron cuenta quién ganó, no se llama Poseas o Poseidoneas, se llama Atenas. Entonces, compite con Atenea. Para competir con Atenea, para hacer cuál es el dios, porque estaba la rivalidad entre los dos. Entonces, ahorita vamos a ver otra cosa bien interesante aquí. Pero el asunto es que Poseidón quiere ser el dios que rige, que sea el dios principal de Atenas. Entonces, pero Atenea pues es hija de Zeus y es la hija predilecta de Zeus, o sea, es la niña de sus ojos, la más querida. Entonces, pues Zeus no está tan dispuesto a dejarlo así. Entonces dice, bueno, pues para no pelearse, Zeus es muy
me la saco complicando las cosas a la gente y que ya se hagan bolas con sus decisiones. Entonces lo que hace es, pues compitan, a ver, hay que decidan a ver quién gana. Entonces, pues hay dos versiones, les voy a contar las dos versiones. En las dos pasa lo mismo, simplemente el resultado es diferente. Bueno, también es igual, pero ahorita van a ver. Venga. El asunto es que Poseidón clava su tridente en la tierra, en Atenas, y hace surgir un manantial, un pozo, así, muchísima agua, pero tiene un problema. Poseidón es el dios del agua marítima. Acuérdense que tenemos a las nereidas y a las ninfas y a todos son las del agua dulce. Ajá. Él es como del agua de mar. Entonces el agua que sale de ese pozo es salada. Y Atenea les regala un árbol de olivo. Entonces, una historia dice que el alcalde de Atenas en ese entonces, hay el nombre, no nos vamos a meter el nombre, no es nadie famoso, ni lo han oído nombrar, ni nada. Que decide que es más, para la ciudad es más benéfico el árbol de olivo porque pues pueden sacar aceite y todas las cosas que hay detrás de la industria del olivo que ya existía desde aquel entonces. Y eso lo pueden ellos vender entonces y que pues el agua salada pues como que no les sirve de muchísimo. Entonces Poseidón se enoja mucho y manda un monstruo y quiere destruir la ciudad y entonces Zeus llega y le dice que se aplaque y se aplaca. El asunto es que gana Atenea y se queda con el nombre de Atenas. Pero esta es la importante, esa es una versión, pero hay otra versión donde dice que todas las mujeres votaron por Atenea. Y todos los hombres, por miedo a Poseidón, votaron por Poseidón. Pero ganó Atenea por un voto más. Había una mujer más en Atenas y por eso ganó Atenea. Pues siempre normalmente hay más mujeres que hombres. Exactamente, a eso es a lo que voy. Ya desde aquel entonces se reconocía eso, pero esto hizo que como ganó Atenea, se enoja muchísimo Poseidón, manda el monstruo y demás, y ante todas las catástrofes que pasaron, lo que pasó es que las mujeres perdieron el derecho al voto y perdieron la posibilidad de heredar su nombre a sus hijos varones. ¿Sí? O sea, una mujer se puede llamar Fernanda, pero un hombre no se puede llamar Ireneo. O sea, no puedes hacer masculino el hombre de mujer de los griegos. Entonces, fue por causa de las mujeres y de ser ¿Qué puntería tiene el monstruo, no? Para robar, o sea, no robó dinero, ni robó nada, robó el voto y el nombre. Qué interesante. Y por eso es que el apellido masculino va primero y se pierde el de la mujer, generalmente. Siempre se pierde el de la mujer hasta las cosas que van cambiando, pero sí se dan cuenta cómo vamos armando nuestra manera de pensar occidental y las cosas con las que hemos vivido. Sí. Esto se escribió 800 años antes de Cristo. O sea, no acabamos de inventarnos eso, pero de allí viene. El asunto es que, bueno, eso es una cosa importante que tiene que ver con la vida de Poseidón. Otra es que Poseidón se enamora de una princesa Tracia. Aquí es bien importante porque Tracia es muy importante en toda la historia de Grecia porque es una zona que está como muy al norte, son casi bárbaros, pero siguen siendo griegos, pero pertenecen a Grecia, pero no pertenecen a Grecia, entonces están como en el límite, pero es una zona muy fértil, y ahorita van a entender por qué. Esta es una princesa Tracia que se llama Teófane, que era tan bella, tan hermosa, que tenía muchísimos pretendientes. Entonces la mandan a una isla para donde los pretendientes tienen que ir a buscarla, pero nadie sabía dónde estaba esa isla. Pero Poseidón la ve y queda prendidamente enamorado de la princesa Teófane. Y cuando van llegando los pretendientes que iban en busca de la princesa para casarse con ella. Y tenían que llegar por mar. Sí, porque era una isla. Entonces, Poseidón la transforma en una oveja. Y transforma a toda la gente de la isla en ovejas.
para que entonces llegan los pretendientes y pues no saben cuál es la isla, porque nadie sabía dónde quedaba la isla, pero hay muchas islas en Grecia, entonces tenían que andar buscando como islas. Entonces llegan a esa isla y como nada más ven ovejas y ven, entonces lo que empiezan es a matar ovejas para comérselas, y a Poseidón le da mucho coraje eso de lo que estaban haciendo los pretendientes y convierte a las ovejas en lobos y hace que se coman a los pretendientes. Pero en el ínter, entre que pasa una cosa y la otra, él estaba enamoradísimo de la princesa Teófane y como la convirtió en oveja, él se convirtió en carnero. Ajá. Y se aprovecha de Teófane y le hace un hijo. ¿Cómo se llama? Procrean un hijo. El hijo se llama Crisómalo y es el carnero del vellón de oro, que es lo que cuando se muere ese carnero se convierte en el vellocino de oro. Pero déjenme explicarles el asunto del por qué lo de Tracia y qué tiene que ver. Si se acuerdan que se van hacia el norte, van muy lejos a donde se acaba el mundo. Acuérdense que para los griegos el mundo se acababa donde se acababa Grecia. Más allá ya no más existían los bárbaros. Uh-huh. Ellos eran el ombligo del mundo. Entonces, Tracia estaba casi en la orilla, pero eran griegos. Finalmente, pero es una zona muy fértil. Grecia es una zona muy escarpada, por eso es que los griegos solamente, o sea, entre sus pocas cosas que pueden producir es olivos, porque los olivos pues son árboles, no tienen que sembrarlo, o sea, se siembran, pero no tiene que ser como zona plana, ni nada de eso, se pueden sembrar árboles en muchos lugares, pero para el trigo y todo lo que se comen necesitan tierras fértiles y planas. Que no tienen más que en el norte, en Tracia. Cuando el trigo se siembra, cuando se va secando antes de que lo cosechen, es como una piel de carnera dorada. Entonces, cuando van y buscan el vellocino de oro, es como una alegoría a la búsqueda de las tierras que les van a dar de comer a ellos. Por eso era tan importante traer el vellocino de oro a Grecia. Uh-huh. Pero el asunto es que Crisómalo es el carnero que tiene el vellón de oro, que una vez le quitan la piel, es el vellocino de oro, que era hijo de Poseidón. Y Teófane, que era una princesa tracia. Y por último, antes, para cerrar el espacio de lo que tiene que ver con Poseidón, en las partes de lo que se acuestan y de personajes que tienen muy conocidos, es que se acuesta con Medusa. Medusa era una mujer muy hermosa, muy divina y muy preciosa, y era sacerdotisa del templo de Atenea. Uh-huh. Entonces va y se acuesta con Medusa en el templo de Atenea. Ay. Entonces profanó el lugar sagrado de Atenea. Obviamente Atenea se da cuenta, pero aquí vienen esas cosas raras que suceden entre los dioses siempre. No se pelea con Poseidón y no va y le reclama. Bueno, supongo que sí le reclama y lo cachetea y le dice, hijo de toda tu lo que sea, y cómo te atreviste, es mi templo, maldito, eres mi tío, y lo hice, así, todas esas cosas le fue y le gritó, pero se desquitó con Medusa y la convirtió en una gorgona, que era una mujer que la convierte en un monstruo con los pelos de serpiente y la capacidad de que a cualquiera que ella viera lo mataba convirtiéndolo en piedra. Esa fue una maldición de Atenea, que luego Perseo va a venir, le va a dar, Atenea le va a dar su escudo, con el escudo va a cazar a Medusa y la cabeza se la va a dar, se la va a regresar cuando ya acabó con todo, le regresa la cabeza a Atenea y le dice, aquí está la cabeza de la Medusa, y Atenea le pone la cabeza a su escudo. Que ese es el escudo que tiene nuestra Minerva, ¿no? Sí, y la Minerva de aquí, que es la Minerva, es la versión romana de Atenea, dice, es justicia, sabiduría, justicia y fortaleza resguardan a esta leal ciudad, porque son las características de la diosa, la sabiduría, la justicia y la fortaleza, custodian a esta leal ciudad. Me gusta. ¿Algún comentario? No, pero me pareció muy interesante la parte de Minerva y todo eso. Pues vamos a una pausa y regresamos.
Poseidón es el dios de los mares y como agitador de la tierra. Es el dios de los terremotos en la mitología griega. Unas tablillas muestran que Poseidón fue venerado en Pilos y Tebas en la Grecia micénica de finales de la Edad de Bronce, pero fue integrado en el panteón olímpico posteriormente como hermano de Zeus y de Hades. Poseidón tuvo muchos hijos y fue protector de muchas ciudades helénicas, aunque perdió el concurso con Atenas, con Atenea. Le fue dedicado un himno homérico, al igual que otros dioses marinos, era representado con la forma de un caballo. Poseidón era un importante dios municipal de varias ciudades. En Atenas era el segundo en importancia por detrás de Atenea, mientras que en Corintio y en muchas otras ciudades de la Magna Grecia era el dios jefe de la polis. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. En la Odisea, su rencor hacia Odiseo impidió a este regresar a su hogar en Ítaca. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ahogando caballos como sacrificio. De esta forma, según un papiro fragmentado, Alejandro Magno se detuvo en la costa griega antes de la batalla de Isos y recurrió a las oraciones, invocando al dios del mar Poseidón, para lo que ordenó que un carro de 4 caballos fuese lanzado a las olas. Fondo Radio presenta. Están escuchando la última parte de su programa, Entre Historias y Canciones. Y quiero comentarles que en YouTube y iVoox, que nos encuentran como Marcelo Velázquez Oficial, y tenemos para ustedes los programas de la historia del café. En el caso de iVoox están completos, con todo y música. En YouTube tenemos un formato de cápsulas donde al final de cada una les damos un enlace a la canción que escucharemos. Así que si tienen ganas de escuchar los audios de nuestra serie pasada, dense una vuelta por estas opciones. Le devuelvo los micrófonos a Marcelo e invitados. Pues estamos de regreso nuevamente y vamos ya en la última parte. En este segmento vamos a ver a Hestia y a Deméter. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Sí, yo tengo una duda. Es que si los dioses, o sea, Atenea es la diosa de la sabiduría, Zeus es el dios del trueno, pero Zeus, aparte de ser el dios del trueno, ¿tiene alguna otra, o sea, hace otra cosa? Porque algo no es, como los dioses no son ecuánimes, y estaba pensando de que no son ecuánimes porque no son dioses de la ecuanimidad. El asunto es que los dioses son como los seres humanos. Tú puedes ser un buen carpintero, muy bueno en carpintería, pero también escribes, pero también corres, pero también lees, pero también haces muchas otras cosas. Pero eres un buen carpintero. Entonces era igual, o sea, ellos eran los dioses de ese tipo de cosas, pero tenían una vida integral. O sea, Zeus no es el dios de la sexualidad, se acuesta con todo mundo, pero es una parte de él que no puede mantener acomodada, es la vida. O sea, Zeus es como la vida, y por lo tanto, si ustedes se fijan en el mundo, si llega la temporada de lluvias y en medio de las grietas de la calle aparecen plantas, llega la primavera y en las ramas de los árboles hay pajaritos por todos lados. O sea, la vida brinca por todos lados. Así más o menos funciona la vida de Zeus. Entonces, okay, por eso es que se acuesta con todo mundo. Son los dioses como de la vida. ¿Alguna otra? Ok. El asunto es que vamos a ver a Hestia y a Deméter. Hestia es muy importante, es una diosa primordial del panteón olímpico. ¿Por qué? Porque es la diosa del hogar. Y es la única diosa que se dice que nació primero y nació al último. O sea, nació 2 veces, pero nació la primera vez y nació primogénita y nació al último. ¿Cómo es eso? El asunto es que cuando Cronos es la primera hija de Cronos y Gea. Cronos y Rea es la primera hija y es la primera que se come Cronos para evitar que lo destronen. Y cuando la sacan,
Digo, luego vienen otros 5 hermanos que se los come, otros 4 hermanos que se los come, luego viene Zeus y los salva. Y cuando le abren la panza a Cronos o cuando vomita a los hermanos, según la versión que ustedes quieran, la última en salir de Cronos es Hestia. O sea que cuando salen de Cronos es como si volvieran a nacer. Volvieron a nacer. Estaban atrapados en la panza del tiempo. No vivían, volvieron a nacer. Pero ella nació la primera y la última. Al mismo, o sea, la misma nació 2 veces, al principio y al último. Pero esto es muy importante porque el hogar lo es todo. Es el principio y es el final del camino. Empiezas en el hogar y terminas en el hogar. O sea, es una cosa muy importante. Para los griegos la familia es muy importante. ¿Esta diosa es la diosa del hogar? Es la diosa del hogar. Cuando llegan ya se sitúan después de la guerra de los titanes y demás, que se sitúan en el Olimpo, ella es la encargada de mantener la casa preparada para todos los que viven ahí. Pero hay un momento en que Apolo y Poseidón quieren con ella. Y ella decide que por el bien del hogar, que es la parte que es lo que es muy importante para ella, no puede estar con ninguno de los dos, porque entonces crearía problemas entre ellos y los dos viven en la misma casa. Entonces va y le dice a Zeus que no quiere estar con ninguno de los dos y no quiere casarse y quiere quedar virgen para toda la vida porque no quiere causar problemas entre los habitantes del hogar. Y Zeus le concede la virginidad, la pureza por toda la existencia, y le concede que el primer sacrificio que se haga siempre a los dioses tiene que ser a Hestia en primer lugar. Pero es una diosa que no tiene muchas historias, no sabemos mucho de ella, porque ella, siempre que los dioses salían a hacer sus desmanes al mundo, ella se quedaba en el hogar. Creo que aquí es algo muy interesante. Normalmente las cosas importantes no son las más gloriosas, pero es lo que nos da el fundamento para continuar. ¿Te acuerdas? Hay una serie de cosas que no siempre son tan valoradas como hacer pie de casa. Hacer pie de casa no es fácil. Pero sin duda, cuando hay una persona que es capaz de lograr eso, alrededor se hacen grandes historias, aunque es poco valorado. Sí. Pues ese es el principio de Hestia, es esa diosa que se queda ahí. Y es muy interesante porque cuando Apolo llega, o sea, Apolo no nace en el panteón griego, sino llega al panteón griego, y cuando él va a ocupar su lugar, no hay espacio para él, y Hestia le dice, toma mi lugar. Y ella se retira a cuidar, a seguir cuidando. Ella no pierde su lugar, pero tampoco quiere estar de protagónica. Por eso es que no conocemos grandes historias de ella. Es totalmente tras la puerta. Pero es muy importante también saber, el fuego olímpico, la llama olímpica que nosotros, es el fuego de Hestia. Ese fuego que nace cuando los griegos se iban a fundar una nueva colonia o se tenían que salir de Atenas para ir a fundar una nueva ciudad o algo, los habitantes tomaban el fuego de Hestia y lo llevaban para prender el primer templo que pusieran allá, tenía que estar ofrendado a ella para llevarlo a ese lugar. Cuando los Juegos Olímpicos, lo primero que se prende para dar inauguración de los Juegos Olímpicos es la llama, el pebetero. Ajá. Ese pebetero tiene que ver con Hestia, es la ofrenda a ella, y está presente toda la Olimpiada, está presente porque ella es la que hace posible que eso suceda, porque es la que cuida el hogar. Me encanta. Y pues vamos a pasar con la última, que es Deméter. Deméter es importante porque es la diosa de la agricultura, de los cereales, o sea, es la diosa de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la fertilidad de la tierra. Ciclos. Los ciclos, todo eso. Y ahorita vamos a entender de dónde viene el asunto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno, entonces viene que Deméter, también Zeus se mete con ella y tienen una hija que se llama Perséfone. Perséfone vivía en Sicilia y eran muy felices ella y su mamá, y los campos eran fértiles y se daba toda la cosecha en abundancia. Pero llega un día que Hades
ve a Perséfone y le gusta mucho. Entonces, pero es hija de Zeus. Entonces va y le pide a Zeus permiso para casarse con Perséfone, con la hija de Zeus. Pero Zeus tiene mucho miedo de decirle que sí porque sabe que Deméter se va a poner muy enojada por eso. Entonces le dice como que sí, pero como que no, pero como que yo no sé. Entonces no le contesta. Como que pídele permiso a tu mamá. Una cosa así. El asunto es que Hades le da mucho coraje y lo que hace es se va un día en su caballo, en su carruaje negro con sus caballos negros, abre una grieta en la tierra en el lugar en donde Perséfone está caminando en los prados de Sicilia y la rapta y se la lleva. Pero Deméter no se da cuenta. Entonces, de repente, pues Perséfone no llega a su casa y entonces Deméter empieza a buscarla y empieza a caminar por muchos lados preguntándole. Total que no la encuentra, va y le pregunta a la luna que si ha visto a su hija, le dice que no, luego le va y le pregunta al sol si ha visto a su hija, que todo lo ve, él que todo lo alumbra, pues que no. Entonces, muy preocupada, cae en la cuenta que en el único lugar en donde puede estar entonces es en el inframundo. Entonces se pone muy triste porque pues quiere decir que se murió. Uh-huh. Y esto sucede supuestamente 9 días y 9 noches. Es lo que ella tarda buscando a la hija hasta que se da cuenta de que Perséfone pues debe de estar en el Hades. Ya debió de haberse muerto. Uh-huh. Entonces cae en la depresión y empiezan las tierras a dejar de producir, se empieza a poner todo frío, empieza ya no haber cosechas, a secarse. Entonces ya los hombres no les hacen sacrificios a los dioses, por lo tanto los dioses no comen de lo que porque acuérdense que los dioses comen de lo que los hombres les dan, de los huesitos y eso que les dio Prometeo. Entonces, pues Zeus dice, se nos va a acabar el mundo, ¿qué hacemos? Entonces Zeus sabía que Perséfone estaba con Hades en el inframundo. Uh-huh. Entonces manda a Hermes, que es el mensajero de los dioses, es el único que puede entrar y salir. Solamente hay 4 personajes que pueden entrar y salir del Hades. Uno es Hermes, que es el que lleva los mensajes entre Zeus y todos los dioses. Entonces Hermes entra y sale. Y aparte son otros 3 ayudantes de, ¿cómo se llama? De Hades. Que se los voy a contar más adelante, no es lo de ahora, pero solamente hay 4 personajes que pueden entrar y salir. Uno de ellos es Hermes. Entonces Zeus manda a Hermes a decirle a Hades que se va a acabar el mundo. Que porque Deméter está terriblemente deprimida, que no hay comida, se está muriendo todo mundo porque el mundo está seco. Uh-huh. Entonces le dice a Hades que deje salir a Perséfone. Y entonces Hades dice, ok, la deja ir, pero le da mucho coraje, porque pues Zeus no le dijo sí ni no cuando le pidió la mano de la hija, sino le dijo sí y no. Entonces lo que hace Hades es, y esto es muy interesante también, le da unas semillas, dicen que de granada, no sé, es un fruto del mundo de la muerte. Uh-huh. Perséfone no había comido durante todo el tiempo que había estado ahí, no había comido, uh-huh, porque estaba muy deprimida y ella quería irse con su mamá. Acuérdense que la raptó, no, uh-huh, es que la haya cortejado, no le habló bonito, la raptó. Uh-huh. Y le da unas semillas para que coma, que dicen que son unos granos de granada para que coma, y Perséfone se los come. Entonces Zeus le platica a Deméter que Perséfone estaba con Hades, pero que ya había hablado con Hades y que siempre y cuando Perséfone no hubiera comido nada del mundo de los muertos, iba a poder regresar. Uh-huh. Entonces, cuando llega a encontrarse con su hija, Deméter le pregunta a Perséfone que si no ha comido. Y le dijo ella que sí, que se comió unos granos, unas cosas que le dio Hades. Y entonces Deméter se enoja terriblemente y entonces dice, pues hasta aquí se acabó el mundo. Yo no vuelvo a hacer nada de mi trabajo, háganle como quieran, pero no, porque se enoja mucho con Zeus uh-huh, porque él sabía, o sea, ella sabía que Zeus sabía, uh-huh, y se da cuenta en ese momento y dice, pues no. Uh-huh. Entonces, ante la situación, Zeus lo que hace es va y habla con Hades y le dice, es que ¿cómo te atreviste? ¿Por qué hiciste eso? Y entonces, pues Hades
le dice, pues tú sabrás. Entonces lo que Zeus logra hacer es, a que ver, ¿cuántos granos de granada le diste? No, pues que le di 4. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces habla con Deméter y con Hades y les dice, Perséfone va a estar 4 meses con Hades en el inframundo con su esposo y 9 meses y 8 meses contigo en la tierra. Uh-huh. Deméter no muy contenta, pero bueno, acepta la situación. No ver a su hija. A no ver a su hija, pues dice, pues es hija de él, o sea, y digo, ya es su esposa, ni modo, y es la reina es la diosa de la muerte, porque es esposa de Hades, y dice, bueno, pues está bien, que se queden así, y es a partir de entonces que cuando Perséfone va a venir ante el júbilo de Deméter de saber que su hija ya va a llegar, entra la primavera, entra el verano después, que es la época de las cosechas, y empieza a entristecerse hacia el otoño porque sabe que Perséfone se va a ir 4 meses hasta llegar al invierno. Y en el invierno son 4 meses tentativamente, que está muy, muy triste. Está muy triste porque se va Perséfone y está con Hades. Y es el nacimiento de las estaciones del año. Que luego se contradicen, porque les digo que se supone que Zeus tiene a las horas y las horas vienen a ser más o menos como las estaciones del año. Sí, pero estamos hablando que son, o sea, como esas historias que han acompañado el proceso de pensamiento, el proceso por medio del cual nosotros vamos entendiendo el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, pero a mí me pareció muy interesante esa parte y me gustó mucho. No, ninguna pregunta. Pues entonces vamos a una pausa y regresamos para la despedida. En la mitología griega, Hestia es la diosa de la cocina, la arquitectura, el hogar, o más apropiadamente el fuego que da calor y vida a los hogares. Es una diosa pacífica, es la hija primogénita de los titanes Crono y Rea, y la primera en ser devorada por su padre al nacer, por lo que fue la última expulsada del cuerpo de su padre cuando Zeus le entregó el vomitivo. Tras la guerra contra los titanes, Hestia fue cortejada por Poseidón y por Apolo, pero juró sobre la cabeza de Zeus que permanecería siempre virgen, evitando así la primera disputa entre dioses olímpicos. El rey de los dioses le correspondió cediéndole la primera víctima de todos los sacrificios públicos y los lugares prominentes de todas las casas. Hestia era la primera a quien se le hacían las ofrendas en los banquetes, incluso antes que a Zeus. Se le solían sacrificar terneras de menos de 1 año, aludiendo a su virginidad. Como diosa del hogar y de la familia, Hestia apenas salía del Olimpo, excepto para atender al oráculo de Delfos, y nunca se inmiscuía en las disputas de dioses y hombres. Por lo que paradójicamente pocas veces aparece en los relatos mitológicos, a pesar de ser de una de las principales diosas de la religión griega y posteriormente romana. Cuando Dionisio se admitió en el Olimpo, Hestia cede su puesto en el consejo de los 12 dioses, mostrando otra vez más su carácter pacífico. Dionisio fortaleció su categoría de dios olímpico y ella se dedicó por completo al cuidado del fuego sagrado del Olimpo. Estamos a punto de terminar. Muchas gracias por estarnos escuchando. ¿Cómo se les hizo el programa de ahora? A mí me gustó mucho. Me parece muy interesante cómo todas estas historias, que son historias, pero que nos van ayudando a irnos formando el proceso de pensamiento y cómo vamos concibiendo el mundo. Me encantó. ¿Cómo se llama la diosa del hogar? Hestia. Me encantó ese perfil bajo, pero constante, permanente, que hace que las cosas sean sin gloria, pero sin duda de lo más importante. Que creo que ha hecho mucho daño. Ese perfil bajo ha hecho mucho daño porque, pues,
lo que tú me decías, si te acuerdas, en algún momento estábamos platicando acerca de cómo el mundo, o sea, en el mundo se contrata al contador, pero pareciera como que el contador saliera planchado, lavado, comido y bañado de su casa y saliera así nada más. No, es que cuando contratas al contador, el contador, alguien le hace de comer, alguien le lava la ropa, alguien le plancha, y generalmente eso, hoy mandas a la lavandería hoy pagas por esas cosas, pero finalmente no está en el trabajo del contador considerado todo lo que implica que el contador pueda levantarse. O el obrero que va a trabajar a una fábrica, pues necesita un hogar, y eso no se ubica dentro del valor del obrero. O de la retribución económica. Ajá. Pareciera que el único que ingresa dinero a la casa es el contador. Ajá. Pero para que el contador tenga un trabajo tiene que ir lavado, planchado, y para eso se necesita la otra parte, la que no se ve, la que no se valora. Exactamente, y tiene que ver mucho con la cultura de la heroicidad guerrera en la que nos metimos en Occidente, pero pues bueno, finalmente es nuestro pensamiento, ni malo ni bueno, habrá que cambiarlo en su momento, se cambian los paradigmas, pero pues así es como funciona hasta ahorita, como ha funcionado hasta ahorita. Pero sí, lo interesante de esto es ver cómo va el nacimiento de las cosas. ¿Cómo van poniendo? Lo que ya tenían claro, simplemente lo van escribiendo y nos lo van dejando para que nosotros lo vayamos entendiendo, pero nos vamos dando cuenta de lo que significa. O sea, por eso Hestia es tan importante, aún a pesar de que no tiene... es importante. Ajá, de que no tiene todas las luces encima de él como las tiene Zeus, o como las tiene Hércules, o como las tiene Dionisos, o así. Todos esos dioses que tienen todos los reflectores encima de ellos y que son las rockstar del panteón griego. Allá metidita en su casa, pero pues es la que hace las llamadas y es la que les mantiene la que mantiene el fuego. Yo creo que simplemente con esa tarea titánica, o sea, mantener el fuego, lo que implica el fuego. Ajá. Como luz, como calor, como... Y el principio que viene, o sea, viene de una época en que los hombres se reunían al lado del fuego cuando esto se formó. Uh-huh. No cuando se escribió, cuando se formó. ¿Algún comentario? No, yo no tengo ningún comentario, pero en serio este programa sí me gustó mucho y me gustó mucho la parte de las estaciones del año, uh-huh. Que eso no me imaginé nada. Pues a mí se me hace muy interesante cómo absolutamente todo lo que pasa tiene que ver con lo que somos ahora. Uh-huh. Y, por ejemplo, eso que dice de que se puso triste porque solo iba a estar 4 meses. En ese tiempo que se iba poniendo triste, iba, digamos, decayendo, haciendo que la cosecha también decaiga. Y eso se me hizo muy interesante. Sí, es el principio del nacimiento de las estaciones del año. Pues muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí. Con Verónica, Osvaldo Emiliano y Carlos Velázquez. Yo soy Marcelo Velázquez, le paso los micrófonos a Larisa y los espero la siguiente semana en el siguiente programa. Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado esas historias y les hayamos dejado el interés por escuchar las que vienen. Mi nombre es Larisa García y me dio muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes este tiempo. Ahora los voy a dejar con este dueto al que hemos estado escuchando todo el programa, Pascu y Rodri, del canal de YouTube Destripando la Historia, y que nos compartirá la canción dedicada a la diosa Hestia. Los espero en la siguiente semana.